Me disculpo con todos ustedes por la tardanza de la transmisión. Hemos tenido que ver algunos temas técnicos porque he querido esta noche tener extractos de todo lo que el presidente de la República ha manifestado el día de hoy en una conferencia de prensa que en realidad me ha dejado absolutamente preocupada. Hemos visto la estrategia del gobierno, una estrategia de mentiras, una estrategia que preocupa mucho a un país que debería ser gobernado con mucha responsabilidad, con mucha verdad, pero sobre todo con muchísima humanidad. Estamos pasando un momento bastante complicado. Un momento donde este tipo de disputas, de decir que tú tienes la culpa o yo tengo la culpa, como país no nos suma. De que un presidente tenga problemas con un Congreso, se puede esperar de que haya un Congreso obstruccionista, pero de que el mismo presidente tenga problemas con distintos congresos y más con un Congreso que lo único que ha hecho ahora es ponerse del lado de la población. Un Congreso que además ha respetado en todos los extremos nuestra constitución política, pero la interpretación legal y jurídica que está haciendo el presidente con todo su séquito y con toda una estructura mediática de medios de comunicación, de especialistas, me recuerdan claramente, puedo hacer una analogía, con la misma interpretación que le dan a la norma jueces y fiscales que dejan libres a los delincuentes a pesar de que tenemos cámaras de seguridad y a pesar de que tienen ya un prontuariado conocido, pero interpretan esto y los dejan libres. Díganme si esto que les estoy diciendo es un engaño, si esto no es real. ¿Cómo interpretan la norma? Es el grave problema de un país que quiere meter bajo la alfombra los problemas más importantes que debemos solucionar de cara a la verdad, de cara a la sagradísima justicia y no tratando de desprestigiar los unos a los otros. El excelentísimo presidente Martín Vizcarra debe comprender de que los peruanos educados le tenemos respeto, pero no le tenemos miedo. No le tenemos miedo para desbaratar todas las mentiras que él dice y lo dice con un alto grado de tranquilidad que personalmente me preocupa muchísimo. He llegado a preguntarme en las últimas horas quién es el presidente Martín Vizcarra, a quién representa. Definitivamente sabemos que en nuestro país hemos hecho una estructura social que siempre ha estado de espaldas a nosotros, que siempre ha beneficiado a los grandes, que cada vez que queremos empujar una ley que nos beneficia a nosotros, ellos, con su aparato comunicativo, con su aparato gubernamental y con todo el dinero de nosotros, se encargan primero de decirnos que estamos equivocados, segundo de destruir a cualquier rebelde o portavoz de una lucha digna y tercero de hacerlo pasar como ignorante. Adjetivos que los que luchamos por amor y cariño a la patria simplemente tenemos que aguantar. Insultos, calumnias y difamaciones falsas que salen en las redes sociales que sabíamos que se iban a venir, pero no nos quieren decir realmente qué es lo que defienden. Y yo les voy a decir, gracias a este medio de comunicación que tenemos, qué es lo que ellos defienden. Y ellos defienden este sistema neoliberal que defiende un modelo económico que ha sido estructurado para que los grandes empresarios que están detrás del poder puedan dominarnos por muchos años y sean beneficiarios de todo tipo de normas. Hoy he estado muy atenta a todo lo que ustedes decían en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, para saber su sentimiento, para saber, hermanos, cómo ustedes han recibido la noticia de la pensión para mis hermanos de la ONP que hayan aportado de más de 10 años de 250 soles. He querido saber lo que ustedes creen. Y por ahí leía un comentario de una persona que además es la persona que principal comentador a favor del señor Vizcarra, a quien yo respeto, pero no le tengo ningún tipo de temor. Y el señor decía, peruanos ignorantes, o sea, ya pasamos a la ofensa no solamente al congresista, porque a mí ya me han tildado de analfabeta, de ignorante, de terrorista y demás, y demás.
Pero decía este comentario: peruanos ignorantes, que el 80% de ustedes nunca han pagado impuestos y encima creen tener derechos. Eso decía uno de los soldados que defienden a este sistema, porque para nadie es un secreto de que el gobierno tiene una estructura grande, una maquinaria de redes sociales impresionante que debería usarla para concientizar, para las campañas contra esta pandemia y no pagarle 232 millones a los medios de comunicación. Pero como él piensa diferente a nosotros, yo quiero responderle a la persona que daba este comentario y le respondí en redes sociales y le dije: qué equivocado estás, porque ese 80% de peruanos que tú crees que son informales y que no pagan impuestos cuando compran una calculadora. Pagamos el 18% de IGB incluido. Pagamos impuestos cuando compramos nuestra Constitución. Pagamos impuestos cuando compramos un lapicero. Los que no pagan impuestos en este país son los banqueros. Los que no pagan impuestos en este país, porque les devolvemos todos los meses el 100% de su IGB, son las petroleras y son las mineras. Esa es la realidad. Pero sin embargo, la estructura mediática que ellos manejan es la que nos quiere hacer ver a nosotros como incapaces, como personas que hemos llegado al poder producto de la casualidad, como personas que no tenemos la capacidad ni siquiera de liderar un espacio político y como ignorantes que no sabemos respetar ni interpretar nuestra Carta Magna, la única que en el país nos va a dar sagrada justicia. Quiero empezar hoy punto a punto, desechando todas las afirmaciones que ha hecho el excelentísimo presidente Martín Vizcarra, porque no es bueno que la gente mienta, no es bueno que la gente engañe. Yo no comparto ese tipo de comportamiento en lo absoluto y les voy a aclarar aquí, punto a punto, todas las mentiras que el excelentísimo señor presidente da utilizando los recursos nuestros en una conferencia de prensa que nos cuesta, hermanos peruanos, que él podría hacerla fácilmente, como lo estamos haciendo nosotros ahora por las redes sociales, que si él de verdad quisiera trabajar codo a codo y mano a mano por sacar adelante el país, lo haría. Yo me siento como ustedes me ven, me siento como ustedes se sienten, pero pienso en lo que les decía desde el inicio. Nos quieren trabajar al cansancio, que la lucha empieza desde el día que aprobamos esa ley con 106 guerreros que te van a defender en el Congreso. Pero quiero escuchar la primera parte, por favor, Adrián, de lo que ha mencionado el presidente mintiendo sobre una propuesta que él dice que mandó al Congreso de la República y nosotros no pudimos o no le hicimos caso. Escuchemos entonces la primera parte de lo que ha dicho el presidente de la República. Lo voy a ver en mira, Adrián. Ponlo, por favor. Nosotros, como lo propusimos hace 4 meses con un proyecto de ley que presentamos el 29 de abril al Congreso de la República, hace 4 meses. ¿Y qué dijimos? Pusimos un plazo, que en 6 meses lo terminábamos. Y dijeron, ¿6 meses? ¿Tanto tiempo? No, así nomás. No. Han pasado 4 meses. Ya lo tendríamos listo. Es mentira. Es absolutamente falso de que una persona en el Congreso de la República le haya dicho así nomás. No mienta, señor presidente. Aquí tengo el documento que usted envió al Congreso de la República, que quisiera que también pongan las personas que me están apoyando en esta transmisión. Aquí está el proyecto de ley que usted nos hace llegar el 29 de abril. 29 de abril, faltando un día para terminar el mes. Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso de la República, proyecto de ley. Así lo llamó usted y me preocupa muchísimo, señor Vizcarra, de que usted se esté acostumbrando a mentir. Aquí está, proyecto de ley. Si lo pueden ver, por favor, Adrián, si lo estás poniendo, ahí está la fecha. Proyecto de ley. ¿Qué dice el proyecto de ley? Se llama Ley para la Reforma Integral del Sistema de Pensiones. Hasta ahí todo muy bonito.
El objeto de la ley dice claramente, y ahí viene todo el tema de fondo, la presente ley tiene por objeto crear una comisión mixta encargada de formular una propuesta para una reforma integral de pensiones del sistema de administración de fondos. Lo que usted estaba proponiendo en abril de este año era crear una comisión. Y esta comisión iba a formular una propuesta para una reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones y, en segundo lugar, remitir un anteproyecto, señor presidente, usted mismo lo puso, no un proyecto de ley, por amor de Dios, por amor a su familia, a sus hijos. Diga la verdad, señor presidente. El proyecto de ley pretendía que se mandara después de 180 días un anteproyecto, es decir, antes de un proyecto. Eso es lo que prácticamente dice en las funciones de esta comisión. Remitir un anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones en un plazo no mayor de 180 días. Si usted hoy día ha dicho, ya lo hubiéramos tenido en 4 meses, ¿por qué le miente a la población si usted lo que estaba mandando al Congreso de la República era esto? Y quería un anteproyecto en 180 días. Y la población tiene que enterarse de qué es lo que hizo el Congreso de la República. El Congreso de la República archivó este pedido por 2 razones, hermano. Número 1, porque aquí en la conformación de la comisión que iba a realizar esta reforma, ellos ponían 3 representantes del Poder Ejecutivo. 3 representantes del Poder Ejecutivo, escuchen. Un representante de la Comisión de Economía, Comisión de Presupuesto, de Cuenta General de la República. Además, decían que debía estar un representante del Ministerio de Trabajo y de la Oficina Nacional de Normalización Previsional de la ONP. Decían que después de casi 5 representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo, de los 130 congresistas, solo tendrían que estar 3 congresistas, pero de los señores de las AFPs tenían que estar 2 representantes. Díganme ustedes, ¿qué tienen que ver los señores de la AFP en un proyecto de reforma de pensiones? ¿Qué tienen que ver ellos si esto tendría que verse entre los que tomamos decisiones en el país y estamos preparados para hacerlo? Porque en el Congreso de la República, como en el Poder Ejecutivo, contamos con un equipo de asesoramiento técnico y no se nos puede llamar a ni uno ni al otro a decir, tú no sabías, y dijeron, así nomás. No, señor presidente, nadie le dijo así nomás. No sea usted criollo, no mienta. ¿Qué es lo que decía él? Que iban a tener 7 personas en total, entre los representantes de los organismos autónomos señalados, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, que ya nos han demostrado, hermanos, y que a mí me han demostrado en mis 5 meses de congresista para quién juegan. Y solo 3 del Congreso. En cualquier votación nos iban a ganar. Por esto es que el Congreso crea la Comisión de Reforma de Pensiones en la que estamos trabajando una propuesta, un proyecto de ley, no un anteproyecto, señor presidente, como usted pretendía. Pero esa es una de las razones de menos importancia que nosotros hemos evaluado para desechar su pedido. Porque la principal razón por la que hemos desechado su pedido, señor presidente, es porque usted ya había presentado con fecha publicado en el Diario El Peruano el 7 de junio del 2019, usted saca el Decreto Supremo 175 y pide a través de este Decreto Supremo, y qué pena que hoy no lo haya dicho, pero yo lo voy a decir porque respeto le tengo, pero miedo no, señor presidente. Aprueben disposiciones para implementar las funciones del Consejo de Evaluación de la situación actual del sistema de pensiones públicas y privadas. El señor presidente, hermanos, en junio del año pasado, ya había decidido con decreto supremo formar lo mismo que quería hacer con el Congreso, es decir, él quería formar 2 comisiones y duplicar funciones. Él ya lo había hecho. Y hoy debió de haber sido honesto y haber dicho, el Congreso rechazó esta medida porque yo había aprobado a través de un decreto, un mismo grupo hace
aproximadamente 9 meses atrás o un año atrás, en junio, y nosotros hemos asumido funciones en marzo del 2020, pero él en junio del 2019 ya había formado eso. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Ya, esto les voy a poner ahora en pantalla para que ustedes vean en digital. Dice, este consejo va a evaluar la situación actual del sistema de pensiones públicos y privados para que en el plazo de 180 días presentara un anteproyecto para poder hacer la reforma integral del sistema de pensiones. En junio, él conforma por decreto supremo esta institución. Ahora sí me puedes poner, Adrián, muchísimas gracias. Junio, hermano, 180 días. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre del 2019, el excelentísimo señor presidente debió tener en su despacho un proyecto de ley para la reforma, un anteproyecto de ley para la reforma dada por este consejo. Consejo que además iba a ser pagado por el MEF. Es decir, las personas que participaron en este consejo no trabajaron gratis, cobraron. Y es necesario que el señor presidente se sincere. Si él en junio conforma un consejo evaluador del sistema de pensiones para que en 180 días nos hagan llegar una propuesta de reforma y este consejo terminó su trabajo en diciembre del 2019 y realmente, como lo ha dicho hoy día, hay que pensar en el futuro, hay que pensar en los jubilados. ¿Acaso en diciembre del 2019 usted no sabía que habían 85,000 jubilados en juicio por hacer valer su derecho a la sagrada justicia de acceder a una pensión? ¿Lo sabía, señor presidente? ¿Se lo informaron sus jefes con sueldos de 30 y tantos mil soles mensuales de la ONP? Usted sí lo sabía, porque si usted habría querido pensar en los jubilados como hoy día se ha vendido, en diciembre del año pasado, máximo enero del 2020, antes que nosotros llegáramos al Congreso, usted debió de haber sacado el proyecto de ley que recién hoy, 1 de septiembre, aprobaron en Consejo de Ministros. Digamos las cosas como son, señor presidente. Hay que aprender a decir la verdad a cualquier edad. Si usted hubiera pensado en mis hermanos jubilados, si a usted le habría interesado la vida y la salud de mis hermanos aportantes de la ONP que hacían juicios con más de 15, 16, 18 años de aportación, y aunque sea les hubiera querido dar una pequeña parte, lo habría hecho en enero del 2020, porque usted formó su consejo evaluador en junio del año pasado. Les pagó un sueldo dorado para que en diciembre le presentaran un anteproyecto de ley. Esta fue la principal razón por la que el Congreso de la República decidió archivar su proyecto y hacer una reforma con representantes netos de la población. ¿Y quiénes son? Le guste o no, los congresistas de la República, porque a nosotros nos eligen con votos, señor presidente. No nos eligen a dedo, como usted eligió a este Consejo Evaluador del Sistema Nacional de Pensiones, que poco o nada ha realizado en beneficio de mis hermanos, que hasta el día de hoy, 1 de septiembre, después de más de un año de haberse conformado, siguen en la absoluta miseria y olvido de nuestro país. En este último mes, señor presidente, personalmente he conocido a 3 personas que venían con su cartel, así, con su cartel, al Congreso de la República pidiendo dignidad, que fallecieron. Si a usted les interesaba estos peruanos, usted ya tenía el resultado de la comisión que usted mismo formó el año pasado. ¿Por qué no les dio a ellos la oportunidad de tener la sagrada justicia en enero del 2020? ¿Por qué no bajó ese requisito de 20 años de aportación a 10 años con una pensión reducida en enero del 2020? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Lo hace por presión? ¿Lo hace porque este Congreso al cual usted quiere tildar de ignorante y de analfabeto se puso los pantalones y fue contracorriente a pesar de toda su maquinaria mediática
que tienen los medios de comunicación que todos los días nos difaman. Señor presidente, así no se gobierna. No se gobierna dándole la mano a uno de frente y metiéndole el cuchillo por la espalda por detrás. Eso no se hace. Eso no le enseñamos los padres a nuestros hijos. Les enseñamos a ser honestos, frontales, directos, a andar en verdad, a andar en honestidad. Pero lo que ustedes están haciendo es bastante, pero bastante preocupante para un país que ha pasado a liderar el número de muertos a nivel mundial por COVID, lo que ha demostrado de que la gran batalla contra la pandemia la perdimos como país, señor presidente. En un país donde la corrupción campea, donde los grandes altos mandos policiales han sometido a mis hermanos de la Policía Nacional 400 efectivos muertos, no por el COVID, sino por la corrupción, que les dio mascarillas que no servían para nada, que les dieron alcohol en gel que no estaban certificados ni registrados y cuyos autores de estos delitos siguen libres. ¿Sabe por qué, señor presidente Martín Vizcarra? Porque cuando cogemos nuestra norma para interpretarla, siempre la interpretamos en favor del delincuente. Eso es lo que ha pasado en estos últimos días, cuando hemos visto a un niño y a su madre quejarse de cómo un sinvergüenza lo prácticamente coaccionó para robarle. El niño hoy está lejos de su casa, muerto de miedo. Capturaron al delincuente y ¿sabe qué hizo este país? Interpretó la norma y lo dejó en libertad. ¿Cuántas niñas violadas en nuestro país tienen que ver a su violador porque esta norma la interpretaron a su gusto? Y eso es lo que usted pretende hacer en el Tribunal Constitucional. Es lo que quiere hacer y es por eso de que el Congreso de la República quiere cambiar a los tribunos aquí y ahora, señor presidente y hermanos peruanos. ¿Por qué tanto pleito de que José Luna, Podemos, quieren tener injerencia en el Tribunal Constitucional? ¿Lo han escuchado ustedes? Hoy ha salido en portada de unos diarios que coaccionan a nuestro presidente y que nuestro presidente se deja coaccionar por estos medios de comunicación. Uno cuando gobierna no tiene por qué importarle lo que digan los demás, solo tus resultados hablarán por ti. ¿Queremos cambiar el Tribunal Constitucional? Sí queremos. Y tenemos la urgencia de tener un Tribunal Constitucional que represente los intereses de los ciudadanos, un Tribunal Constitucional del pueblo. Y les voy a poner solamente 2 ejemplos de por qué debemos de cambiar el Tribunal Constitucional antes de que el proyecto de la ONP vaya al Tribunal de la Constitucional y vayan a interpretar, así como interpretan los jueces y fiscales cuando dejan libre a los ladrones, a los delincuentes, a los violadores. Y se los voy a decir claramente, hermanos. El año pasado han presentado una demanda de inconstitucionalidad los sinvergüenzas de Telefónica del Perú, Pluspetrol, Intercorp, Scotiabank y muchas otras empresas que nos deben a nosotros 11.000 millones de soles. En noviembre del año pasado, ya se realizó en el Tribunal Constitucional el primer visto de causa. Eso quiere decir de que ya fueron las partes, ya han expuesto los representantes del Perú, han expuesto además los representantes de Telefónica del Perú. Todos han expuesto. En noviembre del 2019, hermanos, faltan 2 meses para que se cumpla 1 año y este Tribunal Constitucional no ha decidido aún. ¿Por qué no ha decidido? Porque hemos estado un grupo de ciudadanos peleando diciembre, enero, recolectando firmas en Gamarra para que el tribunal sepa que los ciudadanos tenemos el ojo bien puesto en la decisión que vayan a tomar al exonerarle de impuestos de más de 11.000 millones de soles. Pero no lo hacen. Pero que rápido declararon la inconstitucionalidad de la norma que el Congreso aprobó. Ahí sí interpretaron inmediatamente. O es que lo están haciendo porque ya están haciendo la camita para poder declarar la inconstitucionalidad de la ley de la ONP, que es la ley más justa que Dios me ha regalado en mi vida, de poder lucharla con alma, con pasión, con entrega.
porque detrás de la lucha de la ONP hay miles de historias, hay millones de peruanos que cometieron un solo error: confiar en su país. Y es más, el Tribunal Constitucional necesita cambiarse de inmediato, porque lo siento, personalmente voy a decir, demasiado politizado. Actúa a nivel de tortuga en algunos casos, pero muy liebre con otros casos. Los peajes han sido atendidos y su medida cautelar en el Poder Judicial salió en pandemia, pero en menos de 15 días. ¿Qué poder tienen ellos, hermano? ¿Qué poder tienen ellos que todos nuestros poderes del Estado que tú y yo mantenemos con nuestros impuestos siempre están al servicio de ellos? ¿Por qué nosotros, cuando pedimos equidad, igualdad y justicia, salimos siendo los malos de la historia y nos tenemos que aguantar 1000 difamaciones, 1000 insultos en las redes sociales? ¿Por qué nos tienen que chocar hasta la dignidad? Yo he sido en esta última semana vilmente golpeada hasta con la dignidad. Se han metido hasta con mis hijas, les han cambiado, hasta me han cambiado al padre de mis hijas, al esposo que yo no tengo, pero lo grave, que ponen otra persona como si fuera el padre de mi hija para esos temas de Reactiva Perú, en los que yo no tengo absolutamente nada que ver. Es increíble cómo quieren desprestigiar y quieren matar al mensajero, pero no se dan cuenta de que detrás mío vienen mucho más peruanos que estamos hasta acá. Y estamos hasta acá de la desigualdad, de la inequidad que existe en este país y de que siempre esta norma sea interpretada a beneficio de los delincuentes, a beneficio del choro que, a pesar que tenemos el video de seguridad donde lo vemos robar, los jueces y fiscales lo dejan libre. Eso mismo quieren hacer con la ley de la ONP. Y hoy lo que usted ha hecho, señor presidente, ha sido insultar la inteligencia de los peruanos, decirnos de que usted piensa en el futuro, en que cómo es posible que venga un Congreso que por el aplauso fácil vaya a darte tu dinero hipotecando tu futuro. Ese futuro, mis hermanos de la ONP, jamás lo tuvieron. Ese futuro del que usted habla se le olvidó durante el mes de enero y diciembre, donde usted sí tuvo la oportunidad de pensar en el futuro y demostrar de qué está hecho, y no lo hizo. Fue cómplice de la injusticia. Un futuro que por más que lloraban no podían alcanzar, porque la norma no cambiaba. Yo no soy la primera congresista que levanta esta lucha. Hoy usted ha hablado del señor Vicente Ceballos, ha dicho que es un profesional a carta cabal. Si usted cree que el señor Vicente Ceballos es un profesional a carta cabal, ¿por qué ni siquiera leyó el proyecto de ley que él había presentado si es un profesional a carta cabal? ¿Y qué decía el proyecto de ley del señor Vicente Ceballos del Congreso anterior disuelto? Él pedía que lo mismo que le da la ONP a los hermanos que se cambian de ONP a FP y les dan un bono de reconocimiento que va inmediatamente inyectada a las grandes carteras millonarias de los dueños de las AFPs, se lo dieran a la población. Fue un proyecto presentado por su amigo, por el profesional a carta cabal del señor Vicente Ceballos. Claro que él no tuvo la fuerza que ahora tenemos en este Congreso para hacer de que esta lucha, que no viene de un año ni de dos, viene por más de 15 años, haya tomado la fuerza necesaria para obligarlo a usted como presidente a tomar medidas importantes. Me siento, por un lado, muy feliz por muchos pensionistas que puedan ver su dinero, que puedan dejar un juicio, 85,000 personas, pero también siento una grande frustración porque muchos de ellos en juicio con su país fallecieron. Y si usted hubiera tomado esta decisión en enero, las cosas habrían sido diferentes para muchas familias. Pero decirle a mis hermanos hoy, cuando tienen una ley que sí los respalda, cuando tienen una ley de uno de los poderes del Estado que usted tiene que aprender a respetar, porque usted los trata como si fueran cualquier cosa, así como dice, los del Congreso me han dicho, este proyecto de ley no, ya habría salido, así nomás. ¿Nos quiere vender a nosotros de criollos cuando el criollo es usted? ¿Nos quiere vender a nosotros que no sabemos dialogar cuando el que no dialoga es usted?
Nos quiere a nosotros hacernos responsables de todas las debilidades políticas que usted y su gobierno en este momento están mostrando de forma pública y todos nos estamos dando cuenta. Se lo digo con el mayor respeto. Se lo digo en ánimos de mejora, porque yo vivo en este país, he nacido en este país y quiero morir en este país. No es posible que usted le diga a mis hermanos muchas mentiras. Y en ese sentido, vamos a ir a escuchar la segunda parte de las mentiras del señor Vizcarra. Escuchemos. Nosotros podríamos gastar todos los recursos y atender todas las necesidades de ahora y dejamos al Perú desprotegido para el futuro. Es decir, nos preocupamos en el ahora y nos olvidamos de que hay un mañana. Entonces, fácil sería decir, bueno, pues te doy un dinero que lo vas a usar ahorita, pero te va a comprometer en el futuro. Fácil sería decir, coge tu dinero ahorita y te dejamos sin un futuro. Perdón, ellos no tenían ese futuro. Ellos jamás accedieron a ese futuro. El Estado los desprotegió por años. Jamás tuvieron ni siquiera servicio de acceso a la salud. Nunca. Y si fuera tan fácil, como usted dice, coger los recursos e hipotecar el futuro del país, ¿por qué cogió nuestros recursos y le prestó 30.000 millones de soles a las AFPs? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué con total facilidad ustedes sí dispusieron del tesoro público, que es dinero de todos los peruanos, para darle a los de las AFPs 30.000 millones de soles que se supone ellos deben de tener en sus cuentas, porque es un dinero que mis hermanos de las AFPs mes a mes dan? Se supone que ellos lo administran. ¿Por qué el Estado les tuvo que mandar un salvavidas? Eso fue fácil para usted. 15.000 millones de soles para mis hermanos de la ONP es decirles, vamos a hipotecar tu futuro, futuro que jamás tuvieron, futuro al que jamás iban a acceder, un futuro además que hoy se le ha mermado y se le ha cortado a 65.000 personas, que es la cifra real de muertos que tenemos en el país y que muchas de esas miles de personas fallecidas no van a tener ese futuro. ¿Sabe por qué, excelentísimo señor presidente? Porque estamos viviendo una pandemia y estamos en un momento extraordinario donde la situación y la supervivencia es lo que hoy impera. Estamos tratando de sobrevivir hoy. El futuro es hoy. Si esta decisión es fácil, usted no debió de hipotecar nuestro futuro. Primero, dándole dinero de nuestro tesoro público a las AFPs, 30.000 millones, el doble de lo que requerimos para esta lucha justa, sagrada justicia, y le dio además a través de la equivocada política económica que ha resultado ser el fracaso, fiasco y desplome más grande económico de toda Latinoamérica que ha tenido su ministra. La ministra de los millonarios, que le ha dado 4 veces más a los hermanos de las grandes empresas. Los de Reactiva Perú se han repartido 60.000 millones de soles y meses después la economía se ha desplomado, porque esa era la estrategia, porque la estrategia desde el primer momento fue poder poner economía o inyectar economía en los hogares más humildes, en las familias, en las personas que son los que en realidad sí pagamos impuestos completos. Y que si usted saca su comparación de cuánto deben las personas naturales en el país y cuánto deben estas grandes empresas, se va a dar cuenta de quién carga en su hombro la economía del país. Es un tema absolutamente sencillo y de sentido común, pero ustedes prefirieron, como están del lado de la CONFIEP, muy amigos de los poderosos, darle a ellos todos nuestros recursos. Se ha gastado la total fría suma de 90.000 millones e hipotecó nuestro futuro. Qué fácil fue para usted, señor presidente, decirle a la población, no hay dinero para ti, pero sí lo hay para las grandes empresas y para las AFPs. Lamento mucho de que usted diga esas cosas cuando sus acciones son totalmente contrarias. Vamos a ver qué más dijo el presidente para poder responder punto a punto lo que él fácilmente habla en su monólogo del mediodía. Y hoy día yo como Estado te digo, retira 4.300 soles. Te autorizo que retire.
gracias, ¿no? Incluso pensará, qué bien que me estás haciendo, gracias. Entonces una jubilación que podría estar más o menos cerca, se la hace lejana. Y entonces después cuando ya no tenga fuerzas para trabajar y tener la necesidad de tener una pensión, es decir, yo he trabajado tanto en la vida y he ido aportando poquito a poquito que ahora yo necesito tener un ingreso. Le estamos haciendo un bien diciendo, dispón de tu dinero y tu futuro. Qué interesado está usted en el futuro de las personas, pero usted tenía a su consejo evaluador que formó en junio del año pasado, que después de 6 meses, en diciembre del 2019, antes que nosotros llegáramos al Congreso, ellos ya tenían una propuesta, que usted no pensó en el futuro de estas personas, que usted no pensó a tiempo y antes de toda esta pandemia en que ellos iban a requerir de sus recursos. No pensó. Te doy 4.300 ahorita, gracias. Sí, señor presidente. Las personas que no tienen que comer, las personas que han perdido su trabajo, las personas que están viendo cerrar sus negocios, le dirían gracias si usted les da su dinero, si usted les devuelve su trabajo, porque como usted mismo lo ha dicho, es su trabajo. Y eso es algo que usted ni siquiera la Constitución puede decir de que ellos pierden su dinero. Es su trabajo. ¿Cómo es posible que si yo he trabajado toda mi vida, 10, 12, 15 años, mi Estado no me dé nada? Mi Estado nunca le haya interesado el futuro. El presidente que hoy, 1 de septiembre, dice que piensa en mi futuro, en diciembre del año pasado pudo haber hecho estas reformas. ¿Por qué? Porque en junio del año pasado él hizo un consejo evaluador para que haga una reforma del sistema nacional y privado de pensiones. Porque el presidente que hoy dice, qué fácil sería, ese presidente no le importó la situación de los jubilados en su debido momento. Y que además dice, 4.300 de tu dinero ahora. Qué fácil. Es mejor que cuando no tengas fuerzas para trabajar, tengas aunque sea un dinerito. Un dinerito de 250 soles, señor presidente. ¿Eso es lo que usted le quiere dar a mis hermanos? Después de haberle entregado de 10 a 15 años de su vida a un trabajo. ¿Se ha preguntado usted cuánto destina como presidente de la República para mantener un delincuente que nunca le aportó nada y que solo trajo problemas al país? De 800 a 1.000 soles, señor presidente. ¿Por qué usted es tan discriminador? ¿Por qué usted hace esas diferencias? ¿Por qué a un hermano que aportó de 10 a 15 años le dice, cuando no tengas fuerza, yo tu Estado, después de toda una lucha que me ha hecho este Congreso y de personas a quienes he denigrado, como la congresista Cecilia García y como muchos otros, después de toda esa lucha, recién como Estado reacciono y te voy a dar, agradéceme, agradéceme, 250 soles mensuales. Pero ese mismo Estado le da a los delincuentes de 800 a 1.000 soles mensuales para mantenerlos. Y es más, saquemos cuentas, señor presidente, con esta calculadora que al comprarla le pagamos impuestos completos, impuestos que no pagan las mineras y las petroleras. Si yo cobraría 250 soles por los 12 meses del año, al año estaría recibiendo 3.000 soles de mi dinero, porque lo trabajé yo. Pero si viviera 10 años, porque gracias a Dios no me voy a ir en esta pandemia, yo estaría recibiendo en 10 años de mi vida, después de haberle entregado de 10 a 15 años mi sueldo religiosamente a la ONP, 30.000 soles, señor presidente. Lo que suministra la ministra de los Millonarios lo recibe en un mes. ¿Eso le parece a usted justo? ¿Eso le parece de que nosotros valemos lo mismo? Y encima dicen que la ministra, que no ha sido elegida por voto popular, solamente es bachiller, pero recibe 30.000 soles mensuales, lo que un honorable peruano trabajador del país recibiría en 10 años. Pero veamos a los que han trabajado de 15 a 20 años. Ustedes han propuesto, la ministra ha mencionado 330 soles, pero en su PowerPoint decía 350 soles. Entonces, en un estado tan importante como el país, yo no entiendo si la que se equivoca es la ministra de los Millonarios o el que se equivoca es el que hace el PowerPoint para la ministra de los Millonarios. Pero seamos mal pensados, imaginemos pues de que efectivamente la ministra se equivocó y que vamos a jugar a favor de mis hermanos. Los que han depositado de 15 a 20 años van a recibir 350 soles. Por los 12 meses
reciben 4.200 soles al año. Por los 10 años, estarían recibiendo en 10 años de trabajo los peruanos que han aportado de 15 a 20 años, lo que el señor Velarde, el director del Banco Central de Reserva, que le prestó 30.000 millones a las AFPs en un mes. Así dicen que valemos lo mismo hoy, pero también este dinero lo reciben los otros directores que tampoco califican para el cargo, ¿verdad? Pero como ellos son de pronto recomendados por el fujimorismo y amigos muy cercanos de la cúpula de poder de este país, reciben esto sin hacer nada. 42.000 soles mensuales, 41.600. Un hermano que trabajó de 15 a 19 años va a recibir esta miseria de dinero y en solo 10 años va a poder equiparar lo que vale un director o el director principal del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Esto le parece justo, señor presidente? ¿Esto a usted le parece pensar en el futuro de los peruanos? ¿Pensar en un futuro miserable? Es que usted piensa al revés. Usted cree que realmente le está haciendo un favor a mis hermanos. Y todavía dice, les estamos dando el doble de pensión 65, como quien decir, van a recibir más. Es una lástima que usted no sienta por su pueblo. Yo no sé en qué momento de su carrera política se desconectó tanto de la realidad, de la valía, del valor de las personas. Pero vamos a escuchar qué más dijo el presidente de la República entre todas las mentiras que hoy estamos desenmascarando, lo que dijo hoy en su típica conferencia de prensa del mediodía. Veamos. Pero no comprometemos su aporte. Su aporte queda ahí intangible como debe ser. Intangible como debe de ser. ¿Por qué no le dice la verdad al pueblo peruano? Si es tan intangible el aporte, que usted dice, el aporte va a quedar ahí, porque es intangible como debe haber. Pero ¿acaso la ministra no dijo de que el dinero no existía? Al menos pónganse de acuerdo ambos, al menos dialoguen y digan, oiga ministra, ¿la plata está o no está? Porque yo como presidente no puedo contradecirle, decirle, su aporte va a quedar ahí intangible. Pero ¿sabe a qué aporte intangible se refiere usted? Al aporte que efectivamente está en el Fondo Consolidado de Reservas, porque en el Fondo Consolidado de Reservas tenemos más de 24.000 millones. Pero, ¿y si el dinero es intangible del Fondo Consolidado de Reservas? Primera pregunta, señor presidente, ¿qué hace ese dinero en los fondos mutuos del Banco Continental? Si es tan intangible como usted dice, ¿qué hace ese dinero? Rindiéndole rentabilidad a algunos cuantos brokers y al BCP. Qué casualidad de que el dinero de mis hermanos de la ONP, que está en el Fondo Consolidado de Reservas, llegue a las manos de los mismos banqueros dueños de las AFPs. Qué casualidad. ¿Este es el modelo económico del país que quieren defender? Este es el modelo económico del país estructurado solo para un grupo, para una élite. ¿Es el que merecemos como peruanos? Porque todos nosotros somos ignorantes, porque todos nosotros no sabemos nada de lo que hablamos ni lo que decimos y solamente ellos tienen la posición de tomar decisiones y de decir lo que es correcto y lo que es real. Esto también viene para ustedes que me están viendo, hermanos. Miren ustedes lo que dice el presidente. Sus aportes van a quedar ahí, intangibles como deben de ser. Tan intangibles, señor presidente, que usted no le dice la verdad de que en el Fondo Consolidado de Reservas, el dinero, 24.000 millones, llegaron a parar a muchas empresas, entre ellas a fondos mutuos del Banco Continental. Diga la verdad. Le invito, señor presidente, a decir la verdad. No sabe lo liberador que es. Pero vamos a escuchar qué más dijo el señor presidente hoy, dentro de todas las mentiras de este insulto que ha presentado como propuesta para mis hermanos de la ONP. Nosotros acá está, señores. Señor Manuel Merino, presidente de la República, fecha 29 de abril. Le hago llegar el proyecto de ley de la reforma integral del sistema pensionario peruano. ¿Dónde está este proyecto de ley? No sabemos dónde está. Y nos remiten una ley donde dice, dale el dinero al aportante. ¿Y su pensión? ¿Y su jubilación? ¿Y su futuro? ¿En qué queda? Ah, no, eso ya después vemos. No, señor, tiene que ser integral.
¿Se da cuenta cómo vuelve a mentir? Y todavía hace sus gestos. Para mentir, señor presidente, hay que ser histriónico de verdad. Cómo él habla, ¿no? Acá está el proyecto de ley que le mandamos al señor Merino el 29 de abril. El proyecto de ley efectivamente se llama Ley para Reforma Integral del Sistema de Pensiones, pero no, ¿dónde está el proyecto? No sabemos. Y el Congreso dile, dale su plata. ¿Y la jubilación? ¿Y el futuro de los jubilados? Ah, no, eso vemos después. ¿Cómo nos quiere mandar la criollada que usted representa en este video? ¿Por qué no le dice a la gente que su proyecto de ley lo que quería eran dos cosas? Primero, ahí, y vuélveselo a poner, este proyecto de ley, usted sabe que fue archivado en 1 día, no sabemos dónde está, porque usted mismo mencionó en una conferencia pasada de que el Congreso le había archivado este proyecto de ley y lo mencionó muy molesto. Dijo el Congreso de la República, archivado nuestro proyecto de ley, y yo salí a aclarar de qué se trataba el proyecto de ley, porque no me gusta tener un presidente mentiroso. Y en aras de la verdad, cogí mi humilde medio de comunicación, que es mi Facebook, y dije, acá está el proyecto de ley, y se lo presenté a mis hermanos peruanos. Usted sí sabe que el proyecto fue archivado. ¿Por qué se hace, señor presidente? Porque dice, no sabemos dónde está el proyecto de ley. Pon, por favor, nuevamente, Adrián, el proyecto de ley para que todos sepan qué es lo que él pedía. Y voy a volver a explicar de por qué lo archivamos. Proyecto de ley, lindo nombre, nadie lo puede negar. Ley para la reforma integral del sistema de pensiones. Ese no es el siguiente, donde dice proyecto de ley. Perfecto, lindo, lindo el nombre de la ley. Pero cuando vemos el objeto de la ley, dice, la presente ley tiene como objeto crear una comisión mixta encargada de formular una propuesta para la reforma integral de pensiones. Vamos a ver en las funciones, dice primero, formular una propuesta para una reforma integral de pensiones y el sistema privado de pensiones de los fondos de pensiones, que incluye, entre otros, la evaluación de sostenibilidad fiscal, la suficiencia de las pensiones, la pensión mínima, que es lo que ya desde el Congreso pasado se estaba hablando, la evolución demográfica, así como la cobertura universal de la población. Y segundo, que era lo que más preocupaba, es que usted pedía en este proyecto de ley que le envió al señor Merino hacer hora. Esa es la verdad, solamente pedía hacer hora y meternos cuento. ¿Qué es lo que decía? Remitir un anteproyecto, ahí todos pueden verlo, dice ahí en el numeral 2 de funciones, remitir un anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones en un plazo de 180 días. Eso es lo que usted decía, señor presidente. Mírenme, por favor. No es que dónde está el proyecto, lo archivamos. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque usted en junio del 2019, bajo un decreto supremo, pidió lo mismo, e hizo lo mismo. Ponles, por favor, el decreto supremo para que todos puedan verlo. Decreto Supremo 175, publicado el 7 de junio del 2019 en el Diario Peruano, para que apruebe las disposiciones que implementan las funciones del Consejo de Evaluación de la Situación Actual del Sistema de Pensiones. ¿Qué función tenía este consejo, señor presidente? La misma función que usted quería mandarnos a hacer en el Congreso. Era lo mismo. Con todo el respeto que usted y su integridad como persona y como el presidente de mi país se merece, decía lo mismo que quería mandarnos a hacer. Claramente, se crea un consejo para evaluar la situación actual de los sistemas de pensiones públicos y privados en un plazo de 180 días naturales. Señor presidente, si usted lo mandó a hacer en junio, y ellos deberían de darle resultados en diciembre, donde se cumplen los 180 días, ¿cuál era su fin de enviar al Congreso en abril del 2019, 4 meses después de que este consejo que usted creó ya le dio la reforma y 4 meses lo tiene en su escritorio? ¿Cuál es el fin de hacer otro? Y ni siquiera le pide, a este le ha pedido un proyecto de reforma. A nosotros el 29 de abril usted nos pedía un anteproyecto. ¿Cuál era su fin? ¿Hacernos hora? Ese era su fin. Por eso el Congreso lo archivó. Y no diga usted dónde está. Usted sabe dónde está, porque en una de sus conferencias dijo, el Congreso irresponsablemente ha archivado el proyecto de reforma. Si quieren sacar el dinero de las AFPs, lo que va a quebrar el sistema económico, cuando usted se oponía férreamente y defendía con uñas y dientes a las AFPs. Recuérdenlo, señor presidente. Con el mayor cariño y respeto le pido,
como peruana y como congresista de la República, elegida por mis hermanos peruanos, le pido que recuerde esa conferencia de prensa donde usted estaba muy indignado. Y yo le respondí a través de este mismo medio de que no tiene que indignarse mucho, porque usted ya había formado su consejo y los indignados deberíamos ser nosotros de decir, hey, ¿dónde están los resultados de este consejo? Entonces no se haga, señor presidente. Ese nivel de histrionismo en realidad preocupa mucho. Vamos a escuchar qué más dijo el señor presidente hoy en todas las mentiras dispersadas en su conferencia de prensa. Establece que el fondo pensionario es intangible y nosotros con esta propuesta no tocamos el fondo pensionario como sí lo hace la ley del Congreso. Me preocupa mucho que usted hable de la Constitución porque creo y porque soy mujer y porque tengo el sexto sentido que usted va a usar ahora este mismo argumento que no se les prendió el foquito en marzo cuando sacamos adelante de pronto la devolución del 25% de las AFPs, y creo de que usted va a utilizar este mismo argumento para no dejar de que mis hermanos de las AFPs puedan retirar el 100% de su dinero. Tengo esa leve sospecha. Pero si usted habla de intangibilidad, nuevamente tengo que volver a decir, si el dinero es tan intangible como usted lo menciona, ¿cómo ha llegado un dinero intangible a los bolsillos de los señores del BBVA y del Banco Continental? ¿Cómo un dinero intangible el día de hoy está en fondos mutuos del BBVA y del Banco Continental y de muchísimas otras empresas? Yo voy a poner, hermanos, mañana la relación de empresas donde el dinero intangible por la Constitución ha ido a parar. Acá dice bien claro, Constitución del Perú, artículo número 11, artículo número 10, hablan claramente que el Estado garantiza el libre acceso a la prestación de salud y a pensiones. No lo garantizó, señor presidente. Muchos murieron sin una pensión y dejaron su dinero en las arcas de la ONP, dinero que además fue malversado por muchísimos años y que todos los que podemos conocer un poquito de la historia nos vamos a dar cuenta que fue la caja chica de todos los gobiernos. Nadie puede negar eso. Dice, a través de entidades públicas, privadas o mixtas, supervisa a sí mismo su eficaz funcionamiento. La ley establece que la entidad del gobierno nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado. Artículo 12, los fondos y las reservas de la seguridad social, las reservas que están en el Fondo Consolidado de Reservas que tiene 24.000 millones, son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y la baja responsabilidad que señala la ley. ¿Por qué le tiene tanto miedo al señor Romero, al señor Rodríguez, o a quiénes le tiene miedo? ¿A los Brescia le tienen miedo? ¿Por qué le tiene miedo, señor presidente? ¿Qué oculta? ¿Qué oculta? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Por qué no dice que este dinero intangible por Constitución hoy está en fondos mutuos del BBVA? ¿Por qué no lo dice? Y que el BBVA incluso invierte en la bolsa internacional, generando rentabilidad. ¿Y quién se beneficia con esa rentabilidad? El 2016 la ONP en su memoria anual hizo gala de cómo ellos han generado mayor rentabilidad que la AFP. Díganme si estoy mintiendo. Yo hice mi tarea. Yo leí con todo mi equipo de asesores, nos informamos, investigamos, hemos pedido, señor presidente, muchísima información a la ONP. Pregúntele al señor Montoya. El señor Montoya definitivamente debe estar muy incómodo con mi presencia en el Congreso porque le he pedido mucha información, demando muchos oficios, tengo que informarme, es mi responsabilidad, para eso me elegí. No me elegí para ver cómo usted miente. Ese dinero es intangible, pero ese dinero intangible está en entidades privadas. ¿Por qué no quiere tocar a esas entidades privadas? ¿Por qué nos miente? ¿Por qué quiere someter a mis hermanos a una miseria de 250 soles mensuales? Vamos a ver qué más dijo el presidente de la República hoy en su discurso lleno de mentiras. No, terminamos ahí. Perfecto, terminamos ahí. Muchísimas gracias, Adrián. Ahí está la verdad, hermanos, del proyecto de ley. Yo solamente he querido aclarar estos temas porque en realidad me da muchísima pena que tengamos que limosnear
un dinero que constitucionalmente es de mis hermanos. Urge tener jueces y fiscales honestos, que no dejen libre a los delincuentes, amparándose en la norma, en su interpretación de la norma, y que no valgan hechos y elementos de juicio objetivos y tangibles como las cámaras de seguridad, donde vemos a un sujeto que mata a otro, pero por arte de magia y por arte de la interpretación de la norma lo dejan libre. Esto pasa en nuestro país, y esto mismo es lo que quieren hacer con mis hermanos de la ONP. La ley no es anticonstitucional. ¿Sabe por qué no es anticonstitucional, señor presidente? Porque los fondos de los que estamos hablando no son del Estado. Nosotros no queremos generar absolutamente nada de gasto al Estado peruano. ¿Por qué, señor presidente? Porque el dinero ha sido, es y será de quien lo trabajó. Dice claramente eso en la Constitución. ¿Cómo jurídica o legalmente ustedes pueden explicar de que los de la ONP tienen que resignarse a perder su dinero y los de la AFP sí tienen su dinero? ¿Cómo ustedes pueden explicar eso? ¿En qué momento tienen un documento firmado como la ley contractual del país exige, donde mis hermanos digan, efectivamente, yo renuncio a mi sueldo, que es mi patrimonio personal, renuncio a mi sueldo si yo no llego a cumplir 20 años? ¿En qué parte? Muchos de ellos ni siquiera les dijeron, ni siquiera sabían, ni conocían. A muchos de mis hermanos de la ONP se los llevaron a las AFPs y ellos ni siquiera sabían en qué sistema estaban. Esta es la realidad. Esto ya viene en un mínimo de respeto. Mis hermanos de la ONP están exigiendo lo justo, están exigiendo su dinero, no le están pidiendo al Estado peruano que le regale dinero de los fondos públicos o del tesoro público. Eso hay que dejarlo bastante claro. La ONP nace con un fin, con una visión, con una misión, y ese fin es administrar fondos para poder generar jubilaciones justas. No cumplieron en eso. Y su fin era administrar fondos, no adueñarse de los fondos. En tal sentido, nosotros como Congreso de la República estamos ordenando por ley de que se le devuelvan esos fondos. No le estamos diciendo que el Estado peruano pague. Hay plata en el Fondo Consolidado de Reservas. Que los grandes banqueros devuelvan el dinero. No es justo que los beneficiemos a ellos siempre y nosotros terminemos perdiendo. Y es más, una fuente básica del derecho para los que nos dicen ignorantes y analfabetos. En mi primera clase de derecho aprendí claramente lo que es la ley y lo que es la justicia. Y cuando tú tengas una contraposición de la interpretación de la ley frente a un hecho justo, tiene que imperar la sagrada justicia. Ese es el fin del derecho, ese es el fin de la normativa. El fin de un Estado de Derecho, la protección absoluta y suprema al ciudadano, a un ciudadano a los que ustedes han descuidado y siguen descuidando, y hoy están humillando con este tipo de interpretación antojadiza que quieren hacer de la Constitución política. Nosotros como Congreso no estamos generando gasto, estamos ordenando que se le devuelva sus aportes a los hermanos de la ONP, aportes que ellos han dado mes a mes a cambio de recibir una prestación. Y si no voy a alcanzar esa prestación, mínimamente necesito que me devuelvas mi dinero más los intereses de ley. Eso es justicia. Eso es justicia, señor presidente, no lo que usted ha hecho el día de hoy con este insulto. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Se los explico, hermanos. Si tú has aportado de 10 años a 15 años, el gobierno te va a dar la facilidad de tener una jubilación miserable de 250 soles, porque en la lógica de la ministra y en la lógica de nuestro excelentísimo presidente, es que tú deberías estar agradecido. ¿Sabes por qué? Porque vas a recibir el doble de pensión 65. Y además vas a recibir algo todos los meses. Cuando tú ya no puedas trabajar, cuando ya no tengas las fuerzas necesarias, vas a poder recurrir a tu Estado para que te dé 250 soles y tú te la ves. Esa es la posición. Pero si tú has aportado de 15 a 19 años, no, ahí te vamos a dar un poquito más, 350 soles. Agradece.
agradece, 350 soles en un país donde un delincuente que no aportó ni un sol le destinan de 800 a 1000 soles, porque esto también es real. Esto también es real. Esa es la propuesta de ellos. Y dicen, hay 1 millón de peruanos, de los 4.7 millones de peruanos que pertenecen a la ONP, 1 millón están trabajando. Es decir, ellos no tienen ningún problema económico, no tenemos por qué cubrirlos porque hasta ahora tienen trabajo. Entonces a ellos los sacamos. Imaginemos de que efectivamente ellos tienen un ingreso. Y hay muchos que no tienen ingreso. 7 millones de peruanos han perdido el trabajo, muchos en suspensión perfecta de labores y otros que sus negocios están cerrando. Los que tienen ingresos los sacamos. Ellos dicen, 2.5 millones de peruanos, 2.5 millones de peruanos ya han recibido directa o indirectamente un bono de 760 soles. 760 soles entre 5 meses, aproximadamente 152 soles, casi una pensión 65, para que vivas en el mes y agradece lo generoso que es tu país. Entonces, estos 2.5 millones de peruanos que han recibido un bono, no directamente, sino alguno de sus familiares, quedan inmediatamente fuera de, pero quedan todavía 1.2 millones de personas que no han recibido nada. Entonces a ellos los vamos a poner en el último paquete de beneficiarios del bono universal de 760 soles. Esta es la propuesta que nos ha hecho el gobierno. Y para los jubilados, para quienes por ley hemos pedido una bonificación única y extraordinaria, porque ya se viene la homologación de las jubilaciones mínimas que estamos trabajando para que ganen todos los jubilados mínimamente 930 soles, y hemos pedido que se les dé una compensación única y extraordinaria de 930 soles, dicen no, mucha plata. Para los jubilados que son aproximadamente 560,000, les vamos a dar 500 soles adicionales. Y con eso que digan, gracias, papá Estado. Con eso vamos a cubrir a los 4.7 millones de peruanos, sacando al millón de peruanos que están trabajando, sacando a 2.5 millones de peruanos cuya hermana, tía, prima, que también tiene familia y ha recibido el bono, y como su familia lo recibió, ellos ya no tienen derecho a recibir el bono. Y solamente vamos a incorporar a 1.200.000 que no han recibido bono en el último lote de los beneficiarios del bono universal. Esta es la propuesta del gobierno. Ay, y si tú tienes más de 10 años, 250 soles, y si tienes más de 15 años de aportación, tu pensión anticipada de 350 soles. Si has depositado más de 25 años, y ya tienes más de 50 años, puedes también pedir tu pensión anticipada. Esta es la propuesta que nos ha dado el gobierno. Yo he estado leyendo toda la tarde tu opinión y creo que es lo mismo que yo opino. Es un verdadero insulto. Hermanos, debemos de unirnos como país para tener acciones estratégicas inmediatas. Estamos siendo testigos de que este problema no solamente es de la ONP, este problema y esta férrea defensa que ellos tienen al dinero que siempre ha sido de ustedes y que no quieren dárselo al pueblo, no es un tema de la ONP, es un tema de política de Estado, es un tema de modelo económico, un modelo económico neoliberal que pone a las personas y grandes grupos empresariales sobre nosotros y nosotros somos simplemente esclavos de ese sistema. Esto es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Hermanos de la AFP, la lucha que viene va a ser mucha más grande y encarnizada de la que nos imaginamos. Nosotros tenemos que ser estratégicos. Número uno, lo que debemos lograr como país que se respete, es cambiar inmediatamente a los miembros del Tribunal Constitucional. Y en eso quiero pedirte tu apoyo. Y te voy a decir una sola razón o dos por la que debemos cambiar al Tribunal Constitucional politizado que tenemos actualmente. Primero, por la celeridad con la que han atendido el tema de los peajes, declarando la inconstitucionalidad de una norma que ha sido bien sustentada y que además en el contrato madre de los peajes dice claramente que pueden darse casos fortuitos o casos de desastre, y en cualquiera de los dos
jurídica y legalmente podría ingresar la pandemia, pero nosotros como país no queremos perjudicar al empresariado y nos hacemos a los muertitos, pues, para que siempre sigan ganando los funcionarios que se benefician mes a mes con sus diezmos, con los peajes. Así andamos, y las cosas hay que decirlas como son. Entonces, el Tribunal Constitucional politizado que tenemos ha trabajado con una celeridad inmensa para atender a los peajes. El Tribunal Constitucional politizado que tenemos ha estado adelantando juicios de la inconstitucionalidad de esta norma, de una norma que además van a ellos interpretar como lo interpretan jueces y fiscales que dejan libres a violadores y delincuentes y que nosotros no encontramos explicación lógica, porque estamos viendo los videos de que efectivamente ellos son autores del delito, pero gracias a la interpretación antojadiza de la norma los dejan libres. Eso mismo pretende hacer el Tribunal Constitucional con esta norma y por eso urge cambiarlos, pero también porque este tribunal politizado no ve por los intereses del país, porque si el Tribunal Constitucional le interesara el país, habría rápidamente sentenciado a favor del Perú, a favor de los peruanos, en esta demanda de inconstitucionalidad que tenemos con Telefónica del Perú y compañía, que nos debe más de 11.000 millones de soles y que estamos en este proceso desde el 2019. Y que a pesar de haber visto el visto a la causa en una audiencia en noviembre del año pasado, hasta el día de hoy no sentencian. Y no sentencian porque ¿quiénes se perjudicarían si sentencian? Los grandes empresarios. Tendrían que pagarle al país 11.000 millones de soles. Este es el Tribunal Constitucional que tenemos y que debemos de cambiar de forma inmediata. Dime tú si lo que yo estoy hablando es ignorante. Dime tú si lo que yo estoy hablando son cosas que colisionan con este sistema. Yo quiero pedirte, por favor, que nos ayudes mucho en redes sociales, que nos ayudes mucho a poder cambiar este Tribunal Constitucional que no nos beneficia a nosotros. Esa es nuestra principal estrategia en estos momentos como país, porque nosotros ya no debemos de pensar como un partido político, debemos de pensar como país que somos, como ciudadanos que somos responsables de las decisiones que se tomen en este momento extraordinario de la vida del país para que puedan replicarse en el futuro. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ya está dando a conocer cuál es su tendencia y van a interpretar del mismo modo como jueces y fiscales interpretan cuando dejan libres a los delincuentes. Y en segundo lugar, hermanos de la ONP, quiero decirles a ustedes, mil gracias por su apoyo, lamento mucho por todo lo que están pasando. Ellos nos van a trabajar al cansancio, van a querer rompernos, van a querer desunirnos. Es natural que los grupos de poder, que las AFPs quieran deslegitimar esta lucha. Y cuando hay voces como la mía o como la de muchos otros congresistas que las han levantado en alto y han puesto en agenda estos temas que son luchas de muchísimos años, ellos dicen, no le hagas caso a este congresista porque es un tal por cual. Yo lo he vivido en carne propia en estas últimas semanas. Nunca en mi vida me habría imaginado ser tan insultada por algunas personas y que se metieran hasta con mi vida privada. Pero quiero decirte a ti, que me das fuerzas, de que yo sabía que la política era sucia. No me imaginé cuán sucia iba a ser, pero yo voy a resistir, voy a persistir, voy a insistir en esta lucha hasta el final. No me voy a dar por vencida, porque sé que la sagrada justicia en algún momento nos tiene que llegar. Lamento profundamente, hermano de la ONP, que nuestro país, que nuestro presidente, en base a mentiras, nos trate de insultar con montos que son totalmente indignantes, que colisionan hasta con el orgullo, con nuestra dignidad. Lamento mucho que tengamos que pasar esto como país en un momento tan difícil, donde no la estás pasando nada bien, pero ten en mí una gran aliada. Yo seré esa voz que siempre va a estar todos los días a través de estas plataformas diciendo claro y fuerte, esto no está bien. No vayas a creer de que voy a abandonar esta lucha, aunque quieran hacerte creer eso. Me vas a ver siempre a través de este medio de comunicación y de las redes sociales
donde siempre vamos a hablar claro, fuerte, con respeto, pero siempre con verdad. Una verdad que el presidente de la República ya se olvidó de decir. Una verdad que él como presidente de la República debería de tener como su principal aliado al momento de gobernar un país tan hermoso como el nuestro y con 33 millones de peruanos que merecemos mayores oportunidades. Gracias, hermanos, por estar conmigo cada vez que prendo esta cámara. Gracias por darme muchísimas fuerzas en las redes sociales. Yo he llorado, lo seguiré haciendo, pero no por eso bajaré la cabeza. Les puedo asegurar que no van a lograr ponerme de rodillas a los intereses, así me denuncien y me sentencien de apología del delito, de terrorista y de lo que quieran. No voy a bajar la cabeza y vamos a luchar hasta el final. Y nuestra principal acción estratégica en este momento es cambiar ese tribunal constitucional politizado y de espaldas a los ciudadanos y poner un tribunal constitucional que realmente quiera a la población y que proteja los intereses de los peruanos y los ciudadanos, así como lo hemos decidido en el Congreso de la República, a través de concurso público, que los tribunos ingresen no por vara, sino por capacidades que ellos hayan adquirido a lo largo de su carrera y que sean patriotas, que piensen en nuestro país y que al llegar, lo primero que hagan sea cobrarle esa deuda a Telefónica y compañía de 11.000 millones, con los que ya tendríamos casi el 80% de pago de esta ley absolutamente justa para ustedes, mis hermanos de la ONP. Dios va a bendecir nuestra lucha como hasta ahora. Muchísimas gracias por verme cada noche. Vamos a seguir juntos hasta el final. Muchas gracias.